Es el mismo pasaje que vimos el domingo pasado y hoy día vamos a culminar el gran despertar. Sería esta la segunda parte, versículos 37 al 40 del capítulo 2. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El domingo pasado nos concentramos en lo que había ocurrido al interior de cada uno de los 3.000 oyentes. Vimos cómo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, irrumpió en sus vidas y por primera vez ellos se detuvieron a pensar en sus caminos. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios sopló en esas almas muertas, reviviéndolas. Ellos volvieron en sí, como el hijo pródigo de la parábola de Lucas en el capítulo 15. Admitieron el error de sus caminos y la culpa de sus acciones. Ellos habían repudiado, habían despreciado, habían crucificado al Hijo de Dios, al Cristo. La predicación de Pedro les produjo la convicción que mostró la impotencia de ellos y también la necesidad que ellos tenían. Lo vemos reflejado aquí en la pregunta: ¿qué haremos? Es una manera de decir, o transmite la idea de nada podemos hacer, o no sabemos cuál es el paso a seguir. Para ser sacudidos de esa manera es imprescindible la obra silenciosa del Espíritu de Dios, ya que no basta solo con influir en las emociones de los oyentes o satisfacer la curiosidad intelectual. No solo debemos aprender al escuchar un sermón, debemos ser movidos a hacer algo. Si nuestras voluntades no son motivadas a actuar, solo nos hemos entretenido. Tal vez hemos pasado un rato agradable, pero al no actuar de acuerdo a la información recibida, hermanos, solo añadimos condenación a nuestras vidas. Nos hacemos culpables de insensatez. El Señor dijo en Mateo 7, versículos 26 y 27, Él dice allí: pero cualquiera que me oye estas palabras, y en eso estamos nosotros domingo tras domingo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Estas son las palabras del Señor. Pedro estaba listo para responder esta inquietud, la inquietud de sus oyentes, y su respuesta, por supuesto, no se hizo esperar. En la respuesta de Pedro encontramos 2 mandatos y también encontramos 2 promesas. Debemos preguntarnos: ¿estos mandatos son pertinentes para el hombre de hoy? ¿O será que esos mandatos son solamente para esos 3.000, para ese tiempo, para el tiempo apostólico? ¿Y qué diremos de las promesas?
¿Tendrán vigencia estas promesas para nosotros hoy día? Vamos por parte entonces y veamos los mandatos en primer lugar. ¿Cuáles son los mandatos? Arrepentimiento y bautismo. Son mandatos. Versículo 38 dice claramente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Está en imperativo. Hay palabras que van desapareciendo de nuestro lenguaje y con ello se empobrece nuestra comunicación. Razones pueden haber muchas, pero nos interesa constatar el hecho en sí, ya que afecta a palabras claves para entender el cristianismo. Una de estas palabras que ha desaparecido de nuestro lenguaje es arrepentimiento y sus derivados. Las Biblias que se tachan de modernas hoy día porque argumentan, estas alcanzan el entendimiento del hombre de hoy, del hombre moderno. Bueno, esta Biblia ya no trae este vocablo, no va a encontrar ahí la palabra arrepentimiento. Y con eso se está perpetuando un error que por más de 1500 años todavía obstaculiza, por ejemplo, al católico romano, para que él tenga una sana comprensión de este mandato de Dios. Hagamos un poquito de historia. Fue a fines del siglo IV después de Cristo que se le encomendó a Jerónimo una traducción de los textos sagrados. Recordemos que está escrito en griego, Nuevo Testamento, en hebreo, el Antiguo Testamento. Para el siglo IV, por supuesto, estas lenguas ya no se hablaban, el idioma oficial del Imperio Romano era el latín. Entonces hubo un interés para que las Biblias estuvieran en el idioma que hablaba la gente. Así nació la Vulgata Latina, con el deseo de que la gente leyeran y entendieran lo que leían. El deseo es encomiable, por supuesto, ya que, igual que hoy, se pretende llegar al mayor número de personas, al mayor número posible de lectores. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, que los traductores no son inspirados. Por lo tanto, las traducciones tampoco son inspiradas. No hay ninguna traducción de las Escrituras que sea inspirada. Los traductores cometen errores, a veces involuntarios, y en otros casos sospechamos de las intenciones que hay detrás de una omisión o de la alteración del contexto. Y sospechamos por justa razón, con justas razones. No es nuestro tema hoy día, pero esto es para ilustrar que es así como Jerónimo, por ejemplo, él que tradujo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento del griego y del hebreo, lo tradujo al latín. Él vertió la palabra arrepentimiento como hacer penitencia. Y así ha quedado en la Vulgata hasta entrado el siglo XX. Hacer penitencia. Confundiendo el mandato en sí de arrepentirse con los efectos o con algunos de los efectos de lo que significa arrepentirse. Así que, en vez del mandato a arrepentirse, leemos hoy en algunas Biblias. Por ejemplo, la Nueva Biblia de Latinoamérica dice: cambien su vida y su corazón. La Dios habla hoy dice: vuélvanse a Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios para todos, dice: cambien su manera de pensar y de vivir. Bien pudiera ser que alguien que lee estas palabras y que ha estado metido, por ejemplo, en el mundo de las drogas, después de estar en una comunidad terapéutica, cambió su manera de pensar y de vivir, pero no se ha arrepentido.
Durante 1000 años, desde el tiempo de Jerónimo hasta el tiempo de la Reforma, el arrepentimiento bíblico fue oscurecido por esta frase: hacer penitencia. Y este se ha perpetuado en el sacramento que tiene la Iglesia Católica, llamado el sacramento de penitencia, donde al creyente se le obliga a confesar el pecado a un sacerdote. Debe demostrar dolor por el pecado, generalmente por medio de una oración, y soportar cualquier castigo temporal, por ejemplo, la repetición de oraciones o la realización de alguna obra de servicio. Esto es el sacramento de la penitencia. ¿Cómo funciona esto entonces? Veamos. ¿Has pecado? Entonces confiésalo al sacerdote. Muestra dolor. Puede ser recitando o repitiendo algún rezo, y si te golpea el pecho, mejor va a mostrar que hay dolor. Y luego tienes que soportar el castigo, es decir, tienes que hacer la penitencia, que puede ser repetir algunos rezos o en algunos casos algunas buenas obras, y ya está, cumpliste. ¿Se explica usted por qué todos estos señores que profesan esta religión y que han cometido tantos abusos pueden ir por la vida como si nada? Porque cumplen con este deber de la penitencia. Es fácil, es mecánico y es automático. No necesitan la gracia de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué recurrir a Dios si es algo tan sencillo? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no es necesario. Aquí no hay conversión del corazón, de la voluntad, de la mente. Nada de esto es afectado y se ha sustituido el arrepentimiento bíblico por un acto externo, muchas veces sin sentido. En este acto, la confesión de pecado es la moneda de cambio para la tranquilidad de la conciencia, sin ningún cambio de corazón ni abandono, menos aborrecimiento del pecado. Aquí el pecador, podemos decir que autoexpía su pecado. ¿Pesea aquí el engaño? ¿Te das cuenta? Este no es el sentido que le da Juan el Bautista, ni Pedro, ni Pablo, porque todos ellos siguen la enseñanza de Jesús. Ellos saben que el primer paso hacia la salvación es el arrepentimiento, y que si no hay arrepentimiento verdadero, no hay verdadera fe. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? La palabra griega da la idea de cambio de mente, de cambio de propósito, de apartarse de una manera anterior para tomar otra manera. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea da la idea de voltearse, de regresar. Ahora uno se pregunta, ¿de quién se ha alejado el hombre que debe regresar? Es sencillo, es de Dios. De acuerdo a esto, una persona que no se ha arrepentido se está alejando de Dios. No es que permanezca estática en un lugar, no, sino que una persona que no se está arrepintiendo, que no se ha arrepentido, se está alejando activamente de Dios. Es como lo dirían los astrónomos de hoy día, dicen que el universo está en expansión y las galaxias se están separando y se están distanciando unas de otras a unas velocidades increíbles. Así se está separando el pecador de Dios cada vez más si no hay arrepentimiento. Porque aquí no hay neutralidad. No es que no se ha arrepentido pero está en un lugar fijo. No, cada vez se separa más si no hay arrepentimiento en su vida. Cuando haya arrepentimiento, la mente del hombre cambia completamente.
consciente y deliberadamente se aleja del pecado, porque comienza a pensar y a actuar en armonía con las enseñanzas de Jesús. O sea, se vuelve a Dios. Este es el arrepentimiento que da Dios. Y no hay sustituto para Él. Por eso debemos cuidarnos de caer en el error que aquí denunciamos. ¿Cómo? Es que hay una penitencia evangélica. Quiero hacer un paréntesis aquí. Tenemos la inclinación a hacer satisfacción por nuestros propios pecados. En vez de refugiarnos en la gracia de Dios y recurrir a los brazos amorosos, le insultamos a Dios con nuestros actos de reparación, como si por nosotros mismos pudiéramos expiar nuestros pecados. Nuestras faltas no se expian ni con sufrimiento ni con servicio. Y muchas iglesias, muchos hermanos, buenos hermanos, piensan que por cuanto han pecado, entonces pueden expiar su falta sirviendo. O pueden expiar su falta sufriendo. No puedes pagar lo que Dios da de balde. No insultes a Dios. Esto es un insulto a Dios. Porque la gracia de Dios no es una deuda. La gracia de Dios paga tus deudas. La gracia de Dios no te esclaviza. La gracia de Dios te hace verdaderamente libre. Nunca, hermanos, nunca podremos decir lo suficiente, hacer lo suficiente o sentir lo suficiente, porque lo mejor de nosotros no es suficiente. Por eso es que necesitamos un Salvador. Por eso debemos dejar las hojas que cubren nuestra desnudez y debemos vestirnos con la justicia de Cristo y ser agradecidos. Este es un aspecto de la penitencia evangélica, pero hay otro. Este se viste de piedad, pero en el fondo también es incredulidad. Y generalmente quien lo propicia no es quien lo padece. ¿De qué hablamos? Hablamos de cuando en la relación matrimonial uno de los cónyuges ha fallado. El que ha fallado lo ha admitido, se ha arrepentido, ha suplicado el perdón del cónyuge y tiene el perdón de Dios. Ha habido un arrepentimiento sincero, se ha vuelto a Dios. No obstante, el cónyuge víctima pasa a ser ahora victimario al demandar vez tras vez la penitencia en el cónyuge arrepentido. Así vemos a hombres que creen que por errores pasados y confesados es justo que les sea usurpado el rol que Dios le dio en el seno del hogar y ya no son cabeza del mismo. Han dejado el rol porque ellos comienzan a creer que es la satisfacción por el pecado cometido. Y así se convierten en marionetas manipulables, a veces por la esposa, a veces por los hijos y a veces por ambos. Si hemos confesado nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él hace todas las cosas nuevas. Las consecuencias de nuestros pecados cada uno las podrá llevar, pero ni yo, ni tú, ni nadie le puede refregar al otro el pecado por el cual se ha arrepentido. También hay mujeres que soportan estoicamente humillaciones diversas porque es lo que creen merecer
por sus pecados pasados. Y así, en vez de crecer en la gracia de Dios, se hunden día tras día en un mar de amargura y recriminaciones. Han olvidado el Evangelio. ¿Se arrepintieron? Sí, claro que se arrepintieron, pero han tomado el camino de la justicia propia, desechando la gracia de Dios. Tú no puedes tomar tu propia justicia y a la vez la justicia de Cristo. No, eso no se puede hacer. Si tú estás tomando tu propia justicia o tú estás queriendo hacer tu propia justicia, entonces estás lejos del Evangelio. Cuidado, hermanos, porque esto es evidencia de falta de perdón. Y recuerda que oramos: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es el mismo Jesús en Mateo 18:35 que nos advierte de una acción del Padre que no deseamos. Si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuidado, no te confundas. La penitencia como tal no existe. Dios demanda arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, el deber tuyo y el deber mío como creyente es perdonar. Cerramos el paréntesis. Los oyentes de Pedro estaban consternados. Ellos, menos de 2 meses antes, habían pensado que Jesús era un impostor y un blasfemo. Ahora, a la luz de la evidencia presentada por Pedro, ellos reconocían realmente que Él era el Hijo de Dios. Por lo tanto, debían cambiar su actitud ante Él. Antes no les importaba lo que Jesús decía. Ahora ellos quieren saber qué es lo que dice Jesús. Nosotros no estábamos ahí, pero nuestra condición es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque antes no nos importaba lo que decía Jesús, pero ahora no importa lo que Él dice. ¿Tiene importancia para ti lo que dice Jesús? Antes ignorábamos sus palabras, nos daba lo mismo. Ahora anhelamos conocer qué es lo que dijo Él. ¿Cómo sabes que has sido reconciliado con Dios en Cristo y que Él ha perdonado tus pecados? ¿Cómo lo sabes? Porque el deseo o el anhelo del perdón no significa nada si no hay arrepentimiento. No eres salvo si no has experimentado el arrepentimiento. Pero si Dios te ha dado arrepentimiento, entonces gózate en Él, alégrate, pero obedécele. Y el primer paso de obediencia es el segundo mandato que transmite Pedro aquí, en el versículo 38. ¿Cuál es? Bautícese. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué el arrepentimiento no era suficiente? Porque ellos debían expresar su fe en el Señor Jesús, y esto debía hacerse por medio del bautismo público en su nombre. Aquí no debemos perder de vista el contexto. La audiencia es judía, la audiencia de Pedro. Fíjate en el versículo 14, dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. En el versículo 22, varones israelitas. En el versículo 29, varones hermanos, no hermanos cristianos, ellos no eran cristianos todavía, no hermanos en la fe, no, eran hermanos de ¿qué? Hermanos de sangre. Versículo 36 dice: toda la casa de Israel. Ese es el contexto de estas palabras, ese es el contexto de este sermón. El bautizarse entonces en el nombre de Jesucristo suponía una humillación para ellos. ¿Por qué? Porque los pecadores se bautizaban. Y para ellos, para los judíos, eran pecadores ¿quiénes? Los publicanos, los recaudadores de impuestos, que es lo mismo, ¿cierto? Los de
bautizarse. Además, debían bautizarse en el nombre del que antes habían rechazado. Esto significaba romper con su forma de vida. Recuerda que los expulsaban de la sinagoga y muchos eran rechazados por su familia. No querían tener nada que ver con estos que habían apostatado del judaísmo. Eso significaba ser bautizados. Ellos habían sido criados con la idea que les pertenecía, según Romanos 9:4 lo dice Pablo. Ellos tenían la idea que a ellos les pertenecía la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y los gentiles, si querían tener parte en lo mismo, debían bautizarse, circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Pero ellos, los judíos, bautizarse, no. Recordemos que para evitar esto, Nicodemo había ido a Jesús de noche. No quería ser visto, no quería ser identificado, quería todavía guardar sus formas. Pero el bautismo del cual estamos hablando aquí era público. Y ahora la demanda no es colectiva, que te podría confundir en el montón. No, sino que es individual. ¿Cómo lo dice Pedro? Bautícese cada uno de vosotros. Verdaderamente, hermanos, cumplir esta exigencia demandaba una obra previa del Espíritu de Dios, porque bautizarse en el nombre de Cristo, y aquí hagamos memoria, bautizarse en el nombre de Cristo significa reconocer su autoridad, aceptar sus demandas, suscribir sus doctrinas, enrolarse en su servicio y confiar en sus méritos. Para el bautizado, lo que Cristo dice es autoritativo. Sus demandas son legítimas, sus doctrinas son santas. Servirle es un privilegio y confiar en Él es el sumo bien. Esto es lo que la Iglesia ha creído desde entonces. No está basado en las palabras de Pedro, sino en la obediencia al mandato del mismo Señor en Mateo 28:19. Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no es necesario para alcanzar la salvación, sino que es necesario para expresar o exteriorizar la fe en Jesucristo. Esto es creer, arrepentirse, tener fe en Jesucristo y bautizarse. Y aunque creer no es en este pasaje mencionado por Pedro, el creer está implícito por cuanto obedeciendo las demandas que se les hacían. Ellos ya habían creído que Jesús era el auténtico Señor y Cristo. Él, como Cristo, era el Salvador, quien los salvaba de sus pecados y como Señor les ordenaba dejar la vida de pecado. Y derramaba sobre ellos el Espíritu Santo que les daba poder para vivir la vida que agrada a Dios. Esto significa renunciar a la antigua manera de vivir. Ya no tendrían parte entonces con los asesinos de Cristo. Eran de los mismos, pero ahora ellos renunciaban. No tendrían compañerismo ni con los asesinos ni con los burladores. Ahora pertenecían al pueblo de Dios, y como pueblo de Dios las promesas eran para ellos. ¿Cuáles promesas? Estas dos, y ahora las veremos: el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. En el versículo 38, si lo leemos completo, dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos dos regalos de Dios estaban profetizados en el nuevo pacto.
Jeremías 31:34 dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ezequiel 36:27 dice: y pondré mi espíritu, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Al haber un arrepentimiento sincero y una confesión de fe en Cristo, entonces hay perdón de pecados y el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Y esta morada evidencia que el creyente ha sido regenerado, ha sido unido al cuerpo de Cristo y lo ha transformado. Nada menos que esto. El versículo 39 nos dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro se dirige a quienes le escuchan, a los 3.000, pero también les asegura que esta promesa es para sus hijos. ¿Cuál promesa? Pues el perdón de pecados y la recepción del Espíritu Santo. Pero, hermanos, debemos cuidarnos de pensar que las promesas son hereditarias. La naturaleza pecaminosa se hereda. Esa yo la traspaso a mis hijos, aunque yo no lo quiera. Pero no es así con la salvación. Debe haber arrepentimiento y fe. Debe haber obediencia al mandato de Cristo. No importa cuán lejos estén los hijos, si Dios los llama, ellos responderán. No pueden menos que responder porque el Señor les llama. Y un indicio indiscutible e indispensable de que responden es que previamente ha habido arrepentimiento y han depositado su fe en Jesucristo. Hoy vivimos tiempos extraños. Son extraños porque el arrepentimiento es extraño. Extraño porque hay quienes se dicen creyentes pero perseveran en sus pecados. Extraño porque no hay un rompimiento con las malas compañías en sus perversos caminos. Nótese bien aquí. Jesús tenía comunión con los pecadores, pero no participaba de sus pecados. De eso es de lo que se trata. Cuando compartimos con el incrédulo, no participamos de sus actos malos, sino que es para compartir a Cristo, es para compartir la vida que Dios nos ha dado. Pero estos son tiempos extraños. ¿Por qué? Porque no hay un rompimiento con las malas compañías en sus perversos caminos. No, sino que muchos participan con ellos. Son extraños porque Jesucristo solo es Salvador y no Señor. Extraños porque muchos bautizados no reconocen la autoridad de Cristo ni aceptan sus demandas. Son tiempos extraños porque cada cual elige qué doctrinas creer, y donde el servicio, si es que lo hay, solo alimenta el orgullo y la confianza en sí mismo. Se ha hecho tanto énfasis en recibe a Cristo como tu Salvador personal, que esto se convierte en la pata de conejo personal que exacerba el individualismo y se desprecia lo colectivo, la iglesia, la congregación. Extraños porque no hay renunciamientos a nada. Son tiempos extraños porque hay quienes creen que pueden ser salvos no de sus pecados, sino que en sus pecados. Extraños porque no han oído, ni quieren oír lo que dice el versículo 40: sed salvos de esta perversa generación. Los oyentes de Pedro provenían del judaísmo, pero ellos no se metieron a cristianos. Ellos no se hicieron cristianos. Algunos de ellos adoptaron el judaísmo, pero no podían adoptar el cristianismo. Porque te pueden hacer judío, conozco a algunos de ellos que se hicieron judíos. Te puede hacer o te pueden meter en el Islam. Te puede hacer budista, te puede hacer hindú, te puede hacer espiritista o mormón o testigo de Jehová o adventista, pero no te puedes hacer cristiano. Es más, te puedes hacer metodista,
Te puedes hacer presbiteriano o te puedes hacer bautista, pero no te puedes hacer cristiano. Puedes conocer los hechos de la salvación, conocer las Escrituras y recitar los grandes credos de la Reforma, pero no puedes hacerte cristiano. ¿Por qué? Porque ser cristiano es obra de Dios, no es obra de hombre. Es obra de Dios. No eres cristiano porque te bautizaste, porque te congregas o porque haces el bien. Solo eres cristiano si hubo y hay arrepentimiento en tu vida. Solo eres cristiano si has depositado tu fe en Cristo. Solo eres cristiano si te has descubierto pobre, miserable, ciego y desnudo. Porque sólo así apreciarás las abundantes riquezas que tienes en Cristo. Admirarás la belleza del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo eres cristiano porque acudes diariamente a la fuente inagotable de gracia y misericordia y desprecias, te avergüenzas y abominas de tu propia justicia y en cambio toma los benditos ropajes de justicia que tu Salvador te ofrece de pura gracia. ¿Has bebido de Él? ¿Has saciado tu sed en Él? ¿Encontraste refugio y paz en su seno? ¿Eres alimentado por su palabra? Entonces, querido hermano, eres cristiano. Ya no estás en tinieblas, ahora amas la luz. Ya no tienes sed del mundo ni anhelas sus vanos placeres, ahora anhelas a Cristo y su santidad. Sus mandamientos no te son gravosos, ahora amas su ley, anhelas su voluntad y te gozas con los redimidos. Sufres todo atisbo de injusticia, por lo que clamas: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vendrá tu reino? Como cantaban los antiguos: ven, Señor Jesús, ven pronto. Claman todos con ardor. ¿Es ese tu clamor? Este himno sigue diciendo: tu venida, Jesucristo, librará a la humanidad de Satán, autor inicuo de su gran calamidad. Cesarán los males todos por el reino de Jesús. Alegraos, oh mortales, ved el triunfo de la cruz. Eres cristiano porque te has apropiado del triunfo de la cruz que Cristo ha obtenido en la cruz del Calvario, para que tú ahora, con completa libertad, con entera libertad, puedas servir a Dios y gozar de Él para siempre. Eres cristiano no porque te hiciste cristiano, porque eso es imposible. Nadie se puede hacer cristiano. Ser cristiano es una obra de Dios en la vida del hombre. De este mismo Dios que dijo: sea la luz, y fue la luz. Es el mismo Dios que habló a nuestras vidas cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos trajo a nueva vida. Es obra de Dios. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a vivir en esta vida de libertad, en esta nueva vida, en esta vida de arrepentimiento y fe, que no es un acto, sino que es el camino del creyente. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.